Ok, ya está grabando. Bueno, buenas tardes, saludos a todos y esta sesión es colegiada, se había llamado en el programa del curso, ¿verdad? La idea de hoy es hablar de interacciones entre los componentes del suelo, ¿verdad? ¿Cuáles, verdad? ¿Se acuerdan? Los biológicos, los químicos y los físicos. En ese orden fue que empezamos a dar el curso. Y si ustedes ven el programa del curso, hay unos objetivos específicos muy puntuales, ¿verdad? Uno de los objetivos del curso es eh, el primer objetivo específico es relacionar esas funciones del suelo con el concepto de la calidad del suelo, ¿verdad? Porque si ustedes se acuerdan en clases previas, cuando hablamos de calidad del suelo es para que el suelo continúe sus funciones, ¿verdad? Que no pierda esas funciones en el tiempo. Esa es la calidad, que continúe proveyendo alimentos, que continúe filtrando el agua, por ejemplo, ¿verdad? Esas son las funciones básicas del suelo, ¿verdad? Que esas las mencionamos también. Y otro de los objetivos del curso es, dice, definir indicadores y metodologías de evaluación de esa calidad. Entonces, ya estamos entrando a esa parte del curso donde hay que hablar ya un poquito más en concreto de, ok, ¿cómo se mide la calidad, verdad? ¿Cómo se come eso? Entonces, en las sesiones previas ya como que ya Rafa y Ronald empezaron a hablar al respecto, ¿verdad? De eso, de esos indicadores y cómo se interpretan, ¿verdad? Que puede ser bastante complejo, como el suelo es complejo. Y entonces la idea de hoy es, bueno, separar creo que ya apareció Kevin, eso, ya apareció Kevin. La idea es separar este grupo de asistentes de hoy en dos grupos, ¿verdad? Vamos, entonces, en cada grupo, la idea que yo les quiero proponer a todos eh, es enfocarse en una función del suelo o en un proceso del suelo y empezar a ver qué interacciones hay entre los sólidos, los líquidos, perdón, el componente químico, el componente físico del suelo y el componente biológico. No sé si me van siguiendo, ¿verdad? Kevin, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien, Kevin? Se trabó. Está conectando el audio, dice. Ok. Ok. Bueno, démosle chance ahí a Kevin a ver si. Hola, Kevin, ¿nos escucha? Eh, ¿Cómo le va, Buenas, ¿cómo Kevin? están? Eso, Profe, Kevin. el Pura internet vida. está todo bien. Está muy Ok. malo el internet, ay, qué pena. Buenas tardes. No, no se preocupe, hombre, si eso es un mal de siempre. Y creo que alguien se desconectó, bueno, pero ya ahorita aparecen. Entonces, Kevin, la idea de hoy era hacer una discusión general de muchos temas que se han tocado en el curso, ¿verdad? Y sobre todo, si ven el cronograma del curso, hoy vamos a hablar de interacciones entre los componentes del suelo, ¿verdad? Entre el componente químico, el componente físico y el biológico. Entonces, la idea es separar este grupo de participantes en dos salas, ¿verdad? Donde se trabaje, digamos, por ejemplo, una función del suelo, por ejemplo. Eh, en este caso creo que nos vamos a dividir, no sé, creo que Carlos va a estar en una de las salas de discusión y yo voy a estar en otra. Entonces nosotros somos como los líderes, digamos, de esa sala. Y en la sala de Don Carlos se van a enfocar en la parte de un proceso del suelo muy importante que se llama el proceso de mineralización y humificación, ¿verdad? De los residuos. Eh, Carlos, tenés el micrófono apagado. Ajá. Jorge, Entonces, mineralización, y Jorge y Rafa iba a estar en humificación, así era. ajá, correcto, correcto. Entonces, el grupo de Carlos se va a enfocar en esa función o proceso del suelo y el de Rafa se va a enfocar en el de humificación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Empezar a hablar, por ejemplo, de cómo interactúan los componentes del suelo, pero relacionado a esa función, ¿verdad? Cómo interactúan la parte biológica, química y física en relación a esa función. Y después
puede continuar la dinámica hablando de, ok, ¿cómo se puede medir eso? ¿Cómo se pueden medir esas interacciones? ¿Qué indicadores? ¿Cuáles de los indicadores que ustedes han visto durante el curso se relacionan a esa interacción o a esa función, ¿verdad? O proceso. Y esa dinámica puede durar, qué sé yo, máximo media hora, ¿verdad? Y después regresamos a una discusión final en la cual exponemos, ¿verdad? Los estudiantes tienen, en realidad, la batuta de hoy la deberían llevar los estudiantes, exponer esas interacciones y esos procesos e indicadores que encontraron o discutieron. Y puede ser que se repitan varios, porque ustedes verán que todo está muy concatenado en el suelo, todo es muy dinámico, muy concatenado. Entonces van a ver que muchas de las cosas que ustedes discutan en las salas en las salas, ¿verdad? De discusión, en los grupos, se repiten en otras funciones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la primera sala va a estar acompañada por Carlos y no sé, ¿quién quiere unírsele somos 7 participantes, entonces tiene que haber un grupo de 3 y otro de 4, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere unírsele a Carlos, ¿verdad? Sin miedo. ¿O las asigno yo? Herediano. Los heredianos. No hay ningún herediano, es que cualquiera que caiga ahí ya está bienvenido. Bueno, entonces... Sí, profe, como sea. Con el profe Rafa o con el profe Carlos igual. Ok, bueno, yo las voy a asignar, los voy a asignar, digamos que al azar, entonces, para que sea una sorpresa. ¡Ah! Ok, bueno, entonces voy a hacer eso y, como les repito, vamos a hacer un periodo de media hora máximo. Yo voy a yo voy a avisarles cuándo voy a mandarle mensajitos a todos de cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo queda y todo eso, ¿verdad? Entonces, y después de la media hora nos juntamos todos de nuevo a discutir, hacemos un panel general y todos, ojalá que todos opinemos y todos aportemos en la dinámica, ¿verdad? Hoy no hay respuestas incorrectas ni respuestas correctas, es una discusión para ampliar la mente, ¿verdad? Para que vean que este tema de la calidad del suelo es bastante interesante, muy bonito y no solo es producir alimentos, también el suelo nos ayuda un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, voy a proceder a hacer las salas, ¿verdad? Nada más. Jorge, Señor, dígame. Jorge, Sí. hay un mensaje de la profe Lidiet Sí. en el chat de profesores que dice que tiene muchos problemas y que reprogramemos, pero bueno, yo considero que podemos seguir adelante con los que estamos. Sí, bueno, ella había dicho que sí, sí, es una lástima, sí, que no se puedan conectar, sí, es que ese es el asunto con esto, o sea, a veces estamos los que estamos, ¿verdad? Desafortunadamente. Bueno, ahí le voy a poner un mensajito ahorita a Lidia diciendo que la sesión está grabada y... bueno, otra cosa que yo estaba pensando ahora es, bueno, evidentemente esto es una discusión general, pero una forma de evaluar la participación de ustedes es que después de que termina la sesión de hoy, los estudiantes, los grupos de estudiantes nos envíen, qué sé yo, una especie de informe o muy breve, muy corto de lo que encontraron. Entonces, escriban, designen a alguien ahí como responsable de la minuta de la discusión y después nos la comparten a todos, ¿verdad? Y eso lo podemos poner, qué sé yo, en un foro de discusión en mediación virtual y todo el mundo puede opinar y participar, etc. O sea, la discusión puede continuar, no es solo hoy, puede seguir durante la semana, si se hace un foro en mediación virtual, ¿verdad? Para darle chance a los que no pudieron asistir hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda, no quedó claro, no sé, ¿cómo lo ven? Tienen que activar sus micrófonos, no los oigo. Profe, ¿cómo vamos a hacer? ¿Otra sesión de Zoom, me imagino? No, voy a dividir esta sesión en 2 grupos y ya lo vas a ver cómo. Ahora vas a terminar en un grupo donde yo no voy a estar, sino va a estar Carlos y otro estudiante. ¿Ya? Ok. Y después volvemos a esta misma reunión todos a discutirlo en grupo. Exactamente. Son sesiones dentro de esta sesión.
Yo tampoco lo he hecho, así es que vamos a ver cómo nos va. Sí, es una herramienta bonita y vamos a usarla por primera vez. Aquí estamos aprendiendo en realidad todos, ¿verdad? Porque este es un curso que se da por primera vez y estamos usando cosas que nadie, nunca hemos usado en realidad. Yo tampoco he usado este tipo de herramientas. Ok, voy a hacer la división de los cuartos o salas de discusión, ¿verdad? Voy a crear 2 y voy a darle a asignar automáticamente, a ver qué pasa. Ajá, entonces dice que el primer grupo es Don Carlos, Allen y Gerald. Esto es aleatorio, ¿verdad? Fue el Zoom que los unió ahí. Allen, Don Carlos y Gerald. Y en el otro grupo está Jorge, Kevin y Don Rafa, y probablemente yo me voy a unir a uno de los grupos y después no sé, me paso al otro, ¿verdad? Como soy el anfitrión, puedo hacer lo que quiera. Entonces, ok. Ay, sí. Anda ahí por todo Oye, lado. ¿cuánto Sí. tiempo, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Media hora, ¿les ¿Cuánto parece? tiempo? Suficiente. Media Sí, está hora. bien, profe. Si no, si quieren más 25 tiempo, minutos. nada más me dicen. Ajá. Sí, sí, bueno, si media hora está bien. Ok. Ok. Pura vida. Entonces ya voy a abrir las salas, ¿verdad? Entonces, buena suerte y cualquier duda, me mandan un mensaje al chat, el chat de Zoom, ¿verdad? El Zoom tiene un chat ahí, nada más tienen que activarlo. Ok. Ok. Dice que está en progreso. Ok. Ok, aquí estoy con Gerald y Kevin. ¿Y qué pasó con...? Ah, no. ¿De qué pasó? Ok, Ok. aquí está Rafa, Y Jorge y Jorge también. Ok, bueno, aquí están los cuartos, ¿ves? Bueno, ya apareció Kevin, ok. Entonces, Rafa, como les decía, muchachos, ustedes tienen el asunto es, empecemos a discutir, a ver, participen. ¿Qué dijo, profe? Es que acabo de entrar, no logré. Escucharlo. Ya pueden comenzar la dinámica. Entonces, acuérdense que Rafa se iba a enfocar en la parte del proceso de humificación, ¿verdad? Eso es una función del suelo, ¿verdad? Reciclar residuos orgánicos, ¿verdad? Entonces, ok, en base a esa función, ¿qué interacciones pueden identificar ustedes entre los componentes del suelo, físicos, químicos y biológicos? ¿Y cuáles indicadores están relacionados a esas interacciones, ¿verdad? Esa es la discusión. Acuérdense que incluso, ¿verdad? El, el proceso de mineralización y humificación son considerados también procesos. Eso en realidad son un proceso formador de suelo, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Y justamente la calidad de suelo se trabaja con eso, se trabaja con los procesos, con las funciones y dentro de esos procesos y de esas funcionalidades del suelo, hay propiedades del suelo que determinan cómo funcionan esos procesos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es hablar un poco desde este punto de vista del proceso de humificación. ¿Cierto, Jorge? Es humificación, ¿verdad? Sí, correcto. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. A ver, empecemos. ¿Qué define el proceso de humificación en el suelo? Bueno, era más o menos, digamos, yo lo veo como la transformación desde materia orgánica, digamos, ¿verdad? En un estado como más grande, por decirlo así, no
y que atraviesa una serie de procesos químicos de transformación que lo llevan hasta sustancias más complejas, ¿verdad? Pero que se vuelven más, no sé, como importantes a nivel de suelo en cuanto a interrelaciones, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las sustancias húmicas, de las huminas, o sea, todo ese proceso de humificación es eso, pasar como de la materia orgánica más compleja hacia algo más definido, ¿verdad? Hacia algo más pequeño. Y que, como lo hemos estado viendo en varias de las clases, por ejemplo, en la parte de componente biológico y en la parte física, está muy interrelacionado. Porque, por ejemplo, hablábamos aquel día, profe, lo de la estabilidad de los agregados. Ajá, Correcto. De hecho, la parte de que para que uno de los componentes que genera que esas partículas de suelo se mantengan juntas son las sustancias producto de ese proceso de humificación, ¿verdad? Entonces, lo veo más que todo por eso también, ¿verdad? La importancia que tiene todo este proceso y que todo está interrelacionado entre sí. O sea, aquí no se pueden ver aspectos por separado. Sí, Está bien, muy bueno, bien eso. Ujú. quiero agregar a lo que dice Kevin, que bueno, estos procesos están mediados por, bueno, una serie de componentes, obviamente, y entre ellos, bueno, los microorganismos, que van a ser los encargados de degradar ese material orgánico. Y además, va a estar determinado por la concentración de materia orgánica que haya, ¿verdad? Y además de las propiedades que tenga el suelo, por ejemplo, eh, la capacidad de campo, o sea, o la humedad gravimétrica que tiene el suelo a capacidad de campo me va a determinar la humedad que hay disponible para que esos microorganismos puedan o no actuar, ¿verdad? Para degradar esos materiales orgánicos que al final, bueno, me van a aportar una serie de características al suelo, como lo decía Kevin, que era, bueno, la estabilidad de agregados, la retención de más agua, también me va a afectar la porosidad de ese suelo, la densidad aparente y, y bueno, creo que podemos seguir hablando de más. Todas esas eran eh, propiedades físicas y propiedades químicas. Bueno, en propiedades, propiamente iba a mencionar eso, digamos, me recuerdo que, por ejemplo, en la clase de indicadores, vimos más o menos como un cuadro, un esquema en el que se mencionan varios y que uno puede verlo a escala puntual, a escala de finca o a escala regional, ¿verdad? En cuanto a las químicas, bueno, una de las que más se hace mención es el pH del suelo, el contenido de carbono y nitrógeno orgánico, bueno, y igual ¿cómo se llama? La capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Que también mencionamos en la clase con Ronald. Entonces, digamos, son varios indicadores que sí se pueden dividir en biológicos, químicos y físicos, pero o sea, si uno se puede pensar, muchos de estos están interrelacionados entre ellos. Por ejemplo, el de la estabilidad de agregados es uno que desde que lo hablamos la semana pasada, profe, me dejó muy, no sé, como con ganas de aprender más, porque justamente es eso, digamos, uno, la parte orgánica, a veces no no la toma muy en cuenta, pero para un aspecto físico como este es indispensable. Entonces, lo considero importante. Igual en la parte biológica también se menciona lo que es el contenido, la diversidad, digamos, de esta microfauna en el suelo, porque como decía Jorge, también, digamos, dependiendo de las características que tenga el suelo, así también van a ser, digamos, el tiempo que tome que se realicen todos estos procesos, ¿verdad? Entonces, sí, más o menos como por ese lado. Profes, y a mí me surge una duda, ¿cómo hago yo para diferenciar este proceso de humificación del de mineralización si son muy parecidos? O sea, tienen como un principio común, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, lo que los ocurren al mismo tiempo, ¿verdad? El proceso de humificación y el de mineralización ocurren al mismo tiempo. O sea, nos acordamos entonces del suelo como un sistema, el suelo como un reactor, es donde están ocurriendo diferentes tipos de reacciones en el mismo tiempo y que pueden llevar a resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, en el proceso de mineralización, lo que normalmente hacemos
en la ciencia normalmente es dividir para poder entender, pero en realidad la mineralización y la humificación llevan a, se ocurren simultáneamente, tienen cosas en común, pero los productos son diferenciados. Por un lado, entonces, vamos a tener la aparición en la solución del suelo, por ejemplo, de fósforo. Cuando se está degradando, se está descomponiendo la materia orgánica, hay un fósforo ahí que aparece muy rápidamente cuando se agrega materia orgánica fresca, y ese fósforo soluble, que ya no está en la fracción orgánica, sino que pasa a la inorgánica, debe ser aprovechada directamente y rápidamente por las plantas. Y así podríamos ir hablando de otros componentes inorgánicos que están incluidos dentro de la materia orgánica, y que al estar los microorganismos, que son, en este caso, vean lo importante, y ya ustedes lo mencionaron, entre materia orgánica y huminas y ácidos húmicos, el principio y el final, están los microorganismos, que son los que llevan a cabo todo el proceso, ¿verdad? Esos microorganismos son los que al ingerir la materia orgánica, básicamente buscando el carbón orgánico y otros nutrimentos, se van a producir reacciones hidrolíticas y de otro tipo, ¿verdad? Que ocurren dentro del microorganismo, que yo específicamente no las conozco, pero que uno podría ahondar en eso. Me imagino que en la parte de biología hablaron un poquito de eso, que es lo que hace que se partan las moléculas grandes de carbono asociadas con elementos minerales, y entonces estos vayan apareciendo ya en el sistema. Ese proceso es llevado a cabo entonces básicamente por los microorganismos. Yo quisiera preguntarles, yo creo que hablaron bien del marco. El marco está muy bien planteado, todo está ocurriendo simultáneamente, pero digamos, ¿qué pasa? Esto es una función del suelo. Una función del suelo es el reciclar, descomponer descomponer y reciclar la materia orgánica. ¿Qué pasa entonces cuando esa función del suelo justamente es bloqueada, verdad? De ahí viene entonces, en teoría, un suelo que está funcionando bien tiene que tener aportes de materia orgánica, y el suelo tiene que estar procesando, por así decirlo, entre comillas, esa materia orgánica, funcionando para que esa materia orgánica siga esos caminos. ¿Qué pasa entonces cuando de alguna manera eso es bloqueado, y cómo puede ser bloqueado ese proceso de transformación de la materia orgánica en ácidos húmicos? Bueno, para ver. No recuerdo muy bien qué aspectos eran los que podrían bloquear eso. Bueno, imagino que no sea, por ejemplo, la saturación de agua en el suelo. Esa es una, ¿verdad? Condiciones, por ejemplo, para que los microorganismos no puedan desarrollarse, ¿verdad? Por ejemplo, saturado, no hay oxígeno, los microorganismos no se van a poder, bueno, realizar sus funciones, ¿verdad? Recuerdo también que hablábamos, por ejemplo, ahora que menciona lo de qué consecuencias negativas podría traer esto, que también mencionamos, mencionaron ustedes en una clase, no recuerdo, que teníamos un contenido de materia orgánica que es estructural en el suelo, o sea, es vital, y que es un mínimo, digamos. Esa cantidad mínima orgánica tiene que estar sí o sí para que pueda funcionar y que se puedan dar las condiciones adecuadas para producir, en el caso de nosotros, viéndolo desde el punto de vista agrícola. Pero que también de implementar acciones en las cuales podamos fomentar, no solo incorporarla, sino darle las condiciones también para que se pueda descomponer esta materia orgánica en el suelo, ¿verdad? Porque puede pasar justamente eso, que alguna condición tercera está bloqueando los procesos químicos que se dan en el suelo para que se descomponga esta materia, y más bien estamos generando un ambiente desfavorable para los cultivos, ¿verdad? Entonces,
más o menos, pues sí, va muy relacionado con la parte de que, digamos, si no le brindamos las condiciones adecuadas a la microfauna en el suelo, no vamos a poder llegar hasta estas últimas instancias de ácidos húmicos, huminas, de ácidos fúlvicos, ¿verdad? Que vimos son los más, la etapa final, por decirlo así. Muy bien, Jorge. Sí, Correcto. bueno, yo agregaría ahí la temperatura del suelo, Claro. también la acidez. Si es un suelo muy ácido, bueno, va a favorecer otros microorganismos sobre otros, ¿verdad? Y, bueno, la saturación de agua ya lo habló Kevin. Hacen perturbaciones, por ejemplo, cuando se aplica un fungicida, que bueno, se va a llevar, obviamente se va a llevar hongos patógenos, pero también hongos que están en un equilibrio ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces, eso Eso afecta también... a la población de microorganismos, ¿verdad? Ajá, Que son los que se encargan de casi todo aquí. exacto. Y no solo eso, sino también la diversidad, porque, Ajá, ok, correcto. disminuimos las poblaciones, pero también la diversidad de esos microorganismos. Sí. No sé si me escuchan, es que se... Sí, 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 sí. A mí me escuchan. De hecho, profe, A mí me sí, escuchan. profe, usted, sí. Ok, perfecto, Sí. perfecto. Es que me Alto. acabo de poner el manos libres y a veces no funciona bien. No sé si se escucha, profe. Ok, perfecto. Con Continúen, por esto que favor. menciona Jorge de la diversidad, también pues, en la clase biológica que vimos con la profesora, también hablamos de algunos indicadores a nivel microbiano, ¿verdad? A nivel de suelos. Entonces, por ejemplo, se menciona esta parte de los estudios para analizar la diversidad genética que tengan los suelos en cuanto a microorganismos, ¿verdad? También hablábamos, por ejemplo, la parte de la actividad enzimática en los suelos, de la biomasa, digamos, el contenido en general, pero digamos, la parte de diversidad también la considero fundamental porque muchas veces solo hablamos de incorporar materia orgánica o inclusive se da el caso de que venden productos que te garantizan que la actividad, que vas a introducir un cierto microorganismo al suelo. Pero, o sea, solo que haya uno no quiere decir que te pueda llevar todos estos procesos, ¿verdad? O sea, de ahí la importancia de que sea la diversidad propia de estos microorganismos que ayudan en estos procesos, ¿verdad? En el suelo. Sí, en ese sentido yo quería aportar un detallito a la discusión, es de las formas de esa materia orgánica, ¿verdad? Es tan complejo, ¿verdad? Hay formas que son muy... eso es un tema que se las trae. ¿Cuáles formas de la materia orgánica son y nos indican que el suelo es de mayor o menor calidad, ¿verdad? Porque hay formas que son muy estables en el tiempo, ¿verdad? Como las uminas, ¿verdad? Que son complejos, son Ujú. polímeros muy complejos y duran añales en que los microorganismos logren atacar esa vaina y comérselo. En cambio, hay otras fracciones que son más fáciles de absorber por los microorganismos, dependiendo Ujú. de la relación carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, ¿verdad? Entonces, no, vean que no es tan sencillo como decir, vamos a aportar materia orgánica y ya está, ¿verdad? Hay que ver qué formas de materia orgánica es la que nos sirve y eso es, bueno, Exacto. ¿cuáles formas son? ¿Cómo medir eso? Ese es el rollo de esto, porque yo creo que falta mucha Ujú. investigación en ese sentido, ¿verdad? En, en cuáles formas de materia orgánica realmente me indican la calidad del suelo, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente el contenido total, sí, claro, un suelo con mucha materia orgánica generalmente es un suelo, una tierrita buena que dice la gente, ¿verdad? La tierrita buena para la maceta, ¿verdad? Es un suelo negrito, ¿verdad? Con buena materia orgánica, en teoría, pero no, no siempre, no siempre. Eh, qué lástima que no tengamos a los microbiólogos hoy, a ver, que hablen un poco, pero bueno, ni modo, así es la vida. Eh, no sé qué más, ¿cómo era? Yo les decía que había que hablar de procesos, interacciones entre los componentes. Bueno, ya han mencionado bastantes ustedes, muchachos, han mencionado eh, los microorganismos, cómo interactúan para la descomposición de la materia orgánica. Ahora, eso es un proceso biológico, evidentemente.
bioquímico. Han hablado de la agregación, la agregación del suelo es un proceso biofísico, que esos agregados que se forman con arcillas y limos y arenas, eso es el ser vivo interactuando con el mundo físico, ¿verdad? Entonces es un proceso biofísico, ¿verdad? Sí, al final sí, porque por ejemplo, también mencionábamos, recuerdo que por ejemplo en el agregado el contenido de oxígeno va de menor a mayor del centro hacia afuera. Entonces también hablamos de esa parte de que digamos, los microorganismos siempre van a estar ahí presentes, ¿verdad? De alguna u otra forma. Y que otra interacción, viéndolo un poco más amplio, de la interacción entre la planta y los microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, las asociaciones simbióticas, micorrizas, todo, bueno, una rizósfera, las plantas alimentando a los microorganismos y los microorganismos supliendo a las plantas de otros recursos, ¿verdad? Entonces, al final volvemos, no sé, yo siento que volvemos a esto, ¿verdad? Al final es como un círculo, todo está interrelacionado, no se pueden ver cosas por aparte, no se puede decir, no, la parte física, y la parte biológica por este lado. O sea, es todo junto, ¿verdad? Y eso es algo que como me llevo a la enseñanza, bueno, todavía no he terminado el curso, pero que me da como que he aprendido un poco más aquí en el curso, ¿verdad? A interrelacionar todos estos temas, ¿verdad? No solo verlos por aparte. Sí, desde que se inicia la carrera es esto, ¿verdad? Vemos un curso de fertilidad de suelos y va muy enfocado a la parte química. El curso de física de suelos es un optativo, o sea, casi no se toca. Sí se ve en la carrera, pero no tan específico. Igual la parte microbiológica, o sea, no es obligatorio del plan. Y sin embargo, es importante porque o sea, al final todo está interrelacionado y no se puede ver algo por aparte. Entonces, sí, más o menos, ese es mi pensamiento, mi parecer. Entonces, yo lo que a partir de ahora, yo creo que yo me voy a pasar al otro grupo, digamos, para ver cómo les va. Y yo creo que lo que les puedo recomendar es si pueden hacer una minuta de todo esto que se ha discutido, ¿verdad? Para presentarla al grupo en general, ¿verdad? Entonces los voy a dejar un segundito, creo que va muy bien la discusión, sigan aportando ideas, ¿verdad? Sobre todo los indicadores, ¿verdad? Acuérdense, ok, sí, ya hablamos todo Jorge, eso, muy bonito, pero ¿cómo lo medimos? Ajá, sí señor, Rafa. entonces que le damos un chancecito a, ¿cómo se llama? A Kevin y a Jorge para que ellos ya hagan una minutica. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Quedan 15. Quedan 15 minutos. Entonces, Bueno, tal vez entonces para Kevin y Jorge pueden trabajar conmigo 5 minutos más y después 10 minutos los toman para hacer la minuta. Ajá, exactamente. Okay. Perfecto, Sí, Rafa. Bien, yo quería agregar algo. El pH y luego baja. Me imagino que es por eso que está diciendo usted. Sí, exactamente, que es un proceso temporal, digamos, hay ciertos cambios, ¿verdad? En el proceso de mineralización que hay ciertos cambios en características, por ejemplo, el pH, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces eso se puede ver. Ahora veámoslo desde el punto de vista del suelo, si realmente consideran ustedes que este pH realmente va a afectar fuertemente el suelo o no lo va a afectar. Sí, yo consideraría que no es tan fuerte la afectación que tiene. Siento que en el suelo sí es menos notable. Y digamos, ahora lo que se me está ocurriendo también, profe, digamos, es que directamente la SIC como tal no la afecta, ¿verdad? Sino, porque digamos, las SIC son los espacios donde pueden haber cationes disponibles, ¿verdad? Ajá, Entonces, exactamente. o sea, siento que directamente no la afectaría. Ok, no, ahí ya tocaste un tema bien interesante, y es que los coloides, y eso seguramente lo van a tocar los compañeros de las sustancias únicas, ¿verdad? Los coloides, un cierto tipo de coloides unificados pueden tener capacidad de intercambio, ¿verdad? Tanto aniónica como catiónica, ¿verdad? Entonces ese es un aporte bien interesante que estás planteando, porque entonces sí hay un efecto, y ese efecto viene a ser más evidente
en suelos que tienen sistemas mineralógicos de baja capacidad de intercambio catiónica, por ejemplo, en un oxisol, ¿verdad? Un ultisol, ¿verdad? La materia orgánica viene a aportar un poco de carga, ayudar un poco a aumentar la capacidad de intercambio de aniónica y catiónica de los suelos, ¿verdad? Entonces, ese sería otro punto, ¿verdad? Desde el punto de vista químico, ¿verdad? Que podríamos mencionar para este proceso de la mineralización. Okay, okay. Disculpen que los interrumpa, es que no sé si se fijaron que yo entré al grupo. Sí, claro, Jorge. Si ahí te vemos ahí. Asomé la jupa. Entonces, no, era para decirles que ya quedan como 10 minutos para regresar al panel general. Entonces, lo que yo les recomiendo es, si pueden ir como haciendo una minutica de lo que han discutido y pueden seguir discutiendo, obviamente. Ajá. Y nada más resumir así lo más que puedan lo que han discutido, ¿verdad? Esas interacciones, esas funciones del suelo, esos indicadores. Y ya regresar ahora en 10 minutos, qué sé yo, ¿qué hora es? Son las 4:45, en 10 minutos ya nos devolvemos a la discusión general, ¿les parece bien? Sí, tal vez unos 5 minutos más. Ok, Sí, podría ser. ok, entonces unos Sí. 15 minutos más, ¿verdad? A las 5. Sí, a las Está bien, 5. A las 5. perfecto, ¿Te Carlos. parece? Pura vida, Jorge. Sigan discutiendo, yo los escucho. Gracias. Ok. Si quieren, pasemos porque ya no tenemos mucho tiempo. Yo creo que la parte de química, esos dos componentes, tanto de provisión como de la reacción carbono-nitrógeno que mencionaste ahí, Profe, lo que es la actividad, digamos, la respiración, dependiendo del sustrato del suelo, también podría medirse, o bueno, ser un y las punto de SIC medición para lo que es serían aspectos a mineralización, tomar ¿verdad? en cuenta. Mirando la medición del sí, exactamente. Sí, entre más actividad respiratoria existe en el suelo es porque hay una... Eso lo iba a hablar ahorita con el tema del otro nivel, que es la parte biológica. Eso que acabas de mencionar, que me parece a mí que es importante, digamos, la respiración, exactamente, el CO2, entre más CO2 se mida, ¿qué significa? Que hay más, ¿qué? Dentro del suelo. Mayor respiración. Ajá, y la respiración es un índice de que hay más que en el suelo, que es lo que nos está indicando que haya una respiración más alta. Más biomasa microbiana. Exactamente, hay más microorganismos, ¿verdad? Entonces significa que si hay más microorganismos es porque hay más comida también, ¿verdad? Tenemos un pico de comida ahí bastante fuerte, entonces, pues la mineralización como tal, efectivamente, va a tener una cierta liberación, ¿verdad? Del CO2 al sistema, como un indicativo de que efectivamente hay una mayor cantidad de microorganismos, porque hay una mayor actividad microbiana y porque hay comida también, ¿verdad? Entonces están como ligadas ahí los aspectos. Entonces, la mineralización entonces va a provocar también, va a ser un indicativo, me parece a mí, de la parte de actividad microbiana en el suelo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Allen? Allen, ¿cómo lo ves? Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que tengo problemas con el audio, se me pega. Se te fue. Gerald, vos sí escuchás ahí. Sí, claro. Ok, Allen, va de nuevo. Lo que estaba hablando es lo que vos decís, sí, efectivamente, entre más CO2 haya, es que hay más vida en el suelo. Y si hay más vida en el suelo es porque hay más alimentación para los microorganismos que están liberando ese CO2 en el suelo también, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la mineralización está ligada a un indicativo que nos dice la respiración en el suelo y que nos indica también más vida en el suelo, ¿verdad? Está como concatenados esos, entonces eso podría
Bueno, ahí lo que hice fue enviar un mensaje a los dos grupos de discusión de hoy para que en cuestión de 6, 7 minutos regresemos a la, que ellos terminen el trabajo de discusión grupal y nos devolvamos el panel general para cerrar la sesión de hoy, ¿verdad? Entonces, en 5 minutos regresamos.
va a durar más en ser procesado, ¿verdad? El tamaño y el grado de descomposición y la calidad, la composición también. Saludos, Porque una, regresé, perdón, disculpe por interrumpir. ¿Cómo les va yendo? ¿Necesitan más tiempito? No, y ¿por qué? Ya se cumplió el tiempo. Ya son las 5 y ya pasó la media hora que habíamos dicho, entonces yo no sé si ocupa más tiempo para escribir eso o si quieren, se toman un descanso y volvemos al panel general, no sé cómo quieren hacerlo. No, y yo creo que nos falta, bueno, las les falta muy interrelaciones. poquito, Jorge. Okay. Falta poco en realidad, sí. Sí, profe, si nos dan unos 5 minutos tal vez. Pura vida. Entonces ahorita les mando, no sé si vieron el mensaje que envié, ¿no? ¿No vieron un mensaje? No. Aquí en el Zoom, para... Sí, no lo vieron. Es que Sí, yo vi que a las 5 ya nos volvemos a reunir, creo. tienen que activar el chat, para que vean los mensajes tienen que activar el chat, ¿verdad? Entonces, bueno, 5 minutos más y nos devolvemos, ¿está bien? Gracias. Ahí, Okay. gracias. ¿Por qué no abre esto? Al grupo general. Jorge, ¿cómo Hola. te va? Bien. Hacemos sleep room aquí, ¿verdad? Nos salimos del cuarto para irnos al otro, al principal. Sí, eso les iba a Jorge. mencionar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Eso les iba a mencionar, sí, que sí, el otro grupo quiere 5 minuticos más de tiempo para terminar de escribir su minuta o reporte, o, ¿verdad? Para antes de entrar a la discusión general. Entonces, si quieren, se toma un descansito, no sé, se ocupa un café o ir al baño, no sé. 5 minutos, entonces, nos reunimos de nuevo. 5 minutos, danos 5 y cuál, 5 y qué horas. Son las 5 y, o sea, sería las, ahorita, 5 y 8. En 2 minutos. Bueno, a partir de ahora 5 minutos. Sí, correcto. Ok. Entonces, ya casi nos... Y hacemos el libro, Jorge. Perdón. Sí, usted Jorge, le da el lib, yo creo que le da el lib room, o yo mismo puedo darle, ya terminar el grupo. Entonces, nada más, ya cuando yo le doy terminar... Ajá. Ok, perfecto. Excelente. Ok. Gerald, no sé, vos tenés ahí, vos ibas a ser el relator, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Sí, nada más entonces en cuanto a indicadores, por ejemplo, en la parte química puntualizamos fue más que todo la SIC, ¿verdad? Que era lo que se había afectado, bueno, y los contenidos de nutrientes como tal, Y los ¿verdad? contenidos absolutos, exactamente, sí. Ok. Desde el punto de vista físico, hemos hablado de la parte de estabilidad estructural, un poco, ¿no? De agregados. Estamos con eso. Y la parte biológica, Allen había mencionado la parte de respiración, era como un índice de calidad en cuanto a la actividad de organismos. ¿Y qué más? Bueno, vos habías mencionado también el tema de que los organismos, el tipo de organismos que podrían crecer más, qué sé yo, provocando poros dentro del suelo, ¿verdad? Entonces, esa es una medida indirecta de la cantidad de organismos que se generan por efecto de la mineralización también. Diversidad de organismos puede ser, ¿verdad? El tema. Sí, Además de la respiración, desde el punto de vista biológico. Se podría buscar alguna relación ahí incluso, ¿verdad? Sería interesante. Es que todo está enlazado, ¿verdad? Es que lo que hemos venido hablando es que uno
lo divide en químico, físico y biológico para efectos de facilitar el estudio, pero al final nos damos cuenta que todo está enlazado entre sí. Sí, todo está relacionado, claro. Claro. Sí. Bueno, yo creo que ya podemos ir regresando al... Voy a terminar los breakout rooms y nos vemos pronto, muchachos, en segundos. Ok. Ok. Eso. Ahora podemos jugar. ¿Qué jugamos ahora? Jugamos esos juegos. Ustedes saben más, muchachos, de juegos que nosotros. ¿Qué podemos jugar ahora en Zoom? Jugar de vivos. ¿Y cómo les fue? Bien. No los oigo. Están todos apagados el micrófono. Tienen que reactivar sus micrófonos. Hombre, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí los Yo escucho. estaba hablando Ya y no me listo. escuchaba. Dame un momento, disculpen. Ahora sí tenemos audio. Ahora sí. Bueno, pura vida. No sé si quieren hacer un descanso o le seguimos dando hasta que sacamos la faena. ¿Qué quieren hacer? No, sí, Bueno, yo finalicemos. ¿Qué queda? Como una media hora más de discusión, tal vez. Puede ser. Sí, yo creo que sí, porque muchas cosas que se han hablado es común a todo en realidad. Entonces, pero sí me gustaría ir a los estudiantes, ¿verdad? Que hagan su resumencito de lo que se ha discutido, ¿verdad? Y nos compartan qué ideas, qué interacciones, qué indicadores encontraron en la discusión, ¿verdad? Entonces, no sé si comenzamos por el grupo de don Carlos, la parte de mineralización de los residuos, ¿verdad? ¿Cómo está todo eso relacionado a la calidad, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren comenzar ahí, en esa parte. Ok, sí. Bueno, básicamente, bueno, dice Allen o el profe tiene algo que aportar, cualquier cosa, entonces, bueno, yo voy a referirme primero. Nosotros lo que hablábamos, bueno, así como algo básico, que la mineralización lo que va a provocar es llevar los nutrientes o los elementos que están, digamos, en troncos, en materiales recalcitrantes, digamos, en materiales no procesados, a una forma, digamos, en la que está disponible para que las plantas lo utilicen. No es bueno tener excesiva mineralización, pero sí es necesaria para el buen desarrollo de las plantas y los microorganismos. Entonces, puntualizamos en cuáles son los efectos físicos, químicos y biológicos. Entonces, como aumenta la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, en la fase acuosa y también en la parte coloidal del suelo, entonces nosotros estábamos hablando de que, por ejemplo, entonces va a aumentar tanto los contenidos absolutos, como el profe Carlos habló en la clase de calidad química, que eso era importante tanto en eso como en la SIC, ¿verdad? Del suelo, o incluso la capacidad de intercambio aniónico también podría entrar ahí. Entonces esos tres pueden ser utilizados como indicadores. Luego hablamos de que, digamos, una mineralización alta está muy ligada a una actividad microbiana intensa en el suelo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener por un lado que al haber mayor actividad, van a haber exudados, digamos, extracelulares, van a producirse polisacáridos que van a provocar que haya una mayor cantidad de agentes cementantes y entonces se mejore la estructura del suelo, ¿verdad? Ahí Allen entonces, por ejemplo, mencionaba que se puede ligar la parte de la estructura entonces también a la biomasa microbiana y a la respiración, porque eso puede ser un indicativo de que hay una mineralización más alta porque la actividad biológica es mayor. Indirectamente, lo otro que mencionamos fue que, digamos, un efecto secundario es que al haber, digamos, más microorganismos activos, se favorecen las interacciones entre los distintos niveles, por ejemplo, de la cadena trófica. Entonces, algunos de mayor tamaño o que ocupan otros niveles van también incluso a favorecer la porosidad del suelo y eso nos va a dar una mayor aireación y va a favorecer
la retención de agua. Entonces, eso fue lo que hablamos. Y a modo de conclusión, entonces, digamos que no es recomendable tener una excesiva mineralización, ¿verdad? Eh, pero, digamos, sí es necesaria en cierta parte. Entonces, en los sistemas productivos, digamos, en los que se desarrollan actividades agrícolas o forestales o así, hay que tomar en cuenta cuáles son las prácticas adecuadas que me van a favorecer ese equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, un manejo adecuado del riego, porque puede estar muy relacionada a la disponibilidad de oxígeno o la forma, no sé, por ejemplo, del nitrógeno, con el contenido de agua que haya, o también, por ejemplo, la temperatura o aspectos como la mecanización. Se tiene que encontrar, digamos, en los sistemas un punto adecuado, ¿verdad? Que puede ser relacionando estos indicadores. Y básicamente creo que eso fue. No sé si tienen algo más que aportar el profe o Allen que se me quedara a mí. Allen, no sé si tienes algo, Allen. Perdón, profe, tenía otra vez problemas con el audio. No, como dijo Gerald, que es muy importante lo que es la presencia de oxígeno, ya que las condiciones para que se dé la mineralización tienen que ser aeróbicas. Y aparte de eso también lo de que a partir de los exudados es que se crea como esa base para lo que es la posterior humidificación, que es lo que va a tocar el otro grupo. Ok. Okay, perfecto. Okay. Sí, yo diría que esto descubre más o menos una buena síntesis que hicieron ellos dos. Al inicio lo que sí vimos es que la mineralización y la humidificación no son procesos contrarios, sino bien en cierta forma complementarios, ¿verdad? Que para que haya humidificación se requiere que haya una mineralización previa. Claro, claro. Qué interesante todo lo que han mencionado, ¿verdad? Hoy se está mencionando mucho la parte de la respiración y la actividad microbial, ¿verdad? Está íntimamente ligado a todos los procesos de estabilidad física, calidad química, ¿verdad? O sea, eso es como que, y yo tengo aquí abierto un artículo que habla de uno de los de la literatura del curso que mencionan los indicadores, ¿verdad? ¿Cuáles indicadores son los que más se mencionan a nivel mundial? Y dentro de los biológicos, la respiración del suelo es el que más se menciona, o el que más está siendo utilizado para evaluar la calidad del suelo, ¿verdad? Entonces le cedo la palabra al otro grupo, ¿verdad? A ver cómo les fue. Yo estuve ahí los primeros minutos y se veía muy bien todo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Ok, bueno, a nosotros nos corresponde la humificación. Y bueno, como lo acaba de decir el profesor Enríquez, es un proceso que ocurre simultáneamente, digamos, posterior a la mineralización. Se da la humificación, que consiste en la degradación de partículas complejas a más simples, y se van a producir, o el producto de esta descomposición son ácidos húmicos, fúlvicos y huminas. Y este proceso está mediado a través de microorganismos descomponedores que pueden ser bacterias, hongos, protozoarios, entre otros, y que, bueno, ellos van a liberar CO2, que este CO2 va a formar parte del ciclo del carbono, ¿verdad? Que, bueno, como ya sabemos, ese CO2 también va a ser captado por las plantas y va a haber como un equilibrio entre la salida de CO2 y la entrada de carbono al sistema, que lo que vamos a buscar es siempre que la fijación de CO2 sea mayor que lo que se está liberando. Para mencionarle como las otras interrelaciones entre los componentes, bueno, en cuanto a la actividad y biodiversidad microbiana, esta va a ser determinante, de manera que entre mayor sean estos valores, mayor va a ser la tasa de humificación. Asimismo, estos microorganismos van a depender de variables más químicas, por ejemplo, el pH, que bueno, está muy ligada a la acidez, también la disponibilidad de oxígeno. Asimismo, va a depender de esta actividad microbiana o el proceso de humificación, va a depender de la calidad del material orgánico que se esté aplicando, es decir, de su composición, del tamaño de las partículas, que digamos si es un compost que esté bien degradado, por ejemplo, porque si no va a tardar más
este proceso. Y también la relación carbono-nitrógeno es importante, va a determinar la tasa de actividad microbiana. También discutimos sobre posibles bloqueos a este proceso de humificación. Y bueno, para mencionarles, sería la saturación de agua, bueno, que esta va a afectar la disponibilidad de oxígeno y con ello va a favorecer ciertas poblaciones de microorganismos también. Asimismo, la temperatura del suelo y también alguna perturbación de manejo, por ejemplo, la aplicación de un bactericida o un fungicida, que bueno, eso va a afectar la diversidad y las poblaciones microbianas. Y ya para ir cerrando, los indicadores puntuales que nosotros mencionamos que están relacionados con este proceso son, bueno, como ya lo dije antes, la biomasa microbiana, la respiración microbiana, el pH, la cantidad de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, ya para como indicadores físicos, la densidad aparente y la porosidad, y la estabilidad de los agregados. Y bueno, suponiendo el caso de que nosotros llegamos y hacemos un análisis biológico y encontramos valores bajos de biomasa microbiana y respiración microbiana, bueno, nosotros nos damos cuenta que realmente la actividad microbiana está muy baja y si así mismo tenemos el dato de contenido de materia orgánica y esto es muy bajo, entonces ya podemos como relacionar que es porque, bueno, el sistema tiene poca materia orgánica. Y entonces esto, asimismo, va a repercutir en que la capacidad de intercambio catiónico va a ser más baja, así como los valores de densidad aparente van a ser mayores, la porosidad va a bajar y la estabilidad de los agregados va a ser menor. Entonces, en este caso, sería importante agregar material orgánico al sistema para lograr cambiar esas características o esas propiedades que está presentando el suelo. No sé si Kevin quiere agregar algo más o el profesor Rafa Mata. Interesante. Tiene Sí, dele, Rafa. mute. Micrófono, ¿qué? Los micrófonos están desconectados. Ah, ya. Kevin, Allen. No me he dado cuenta, perdón. No, que básicamente Jorge, pues sí, mencionó de todo lo que estuvimos discutiendo con el profe Rafa, que también nos ayudó bastante. Y como dice Jorge, digamos, por ejemplo, esta parte de agregar la materia orgánica, y también hablamos mucho de la importancia de las condiciones en las que tienen que estar los microorganismos en el suelo para que pueda dar, ¿verdad? La correcta descomposición de las partículas más complejas, ¿verdad? Materia orgánica, hasta las más básicas que ya la mencionó Jorge, los ácidos fúlbicos, húmicos y las huminas. Hablamos, por ejemplo, de lo del bloqueo, digamos, el profe Rafa habló de como un bloqueo, el hecho de que, digamos, estas limitantes que se puedan dar en el suelo, por ejemplo, de temperatura, de oxígeno, del manejo que se le debe al suelo también en cuanto a fertilizaciones, a labranza y demás, ¿verdad? Todo eso afecta las condiciones en las que van a estar estos microorganismos que al final son quienes descomponen la materia, ¿verdad? Y mencionamos también cómo todo esto está interrelacionado. Hablamos de indicadores físicos, químicos y biológicos, pero al final de cuentas, algunos dependen directamente o indirectamente de otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, darle importancia no solo a la biomasa de microorganismos en el suelo, sino a la diversidad de estos, ¿verdad? Igual en la parte también de lo que es la liberación de CO2, se mencionó lo que es enfocarnos hacia una agricultura en la que más bien busquemos fijar el el carbono, en vez de liberarlo, ¿verdad? De los suelos. Entonces, no, básicamente, pues el resto de cosas que sí mencionó Jorge, lo de los indicadores, que es muy importante, yo creo que lo abarcamos bien y sí estuvo muy provechosa la discusión. Eso que indicas de fijación de carbono, eso es claro, eso es un objetivo muy claro, ¿verdad? Que los suelos agrícolas se vuelvan unos reservorios de carbono. Siempre lo ha sido, pero
ese carbono se ha devuelto a la atmósfera con mucha más rapidez de lo que lo captamos. Y lo que quería aportar era que el nitrógeno también hay que mantenerlo en el suelo, porque hay un gas ahí de efecto invernadero que también es el óxido nitroso, ¿verdad? Ese también es un problema para lo del cambio climático y todo ese rollo. Lo que me pareció interesante de lo que mencionó Jorge, el resumen que hicieron, la temperatura del suelo, ¿verdad? Nosotros casi nunca medimos eso, ¿verdad? Y en teoría, ¿en dónde se acumula más la materia orgánica del suelo? ¿En climas fríos o en climas calientes? En climas fríos. Correcto. Fríos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el suelo esté más enfriado? Entonces, eso es parte de la discusión también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Hay que cubrirlo, hay que taparlo, no sé, hay que hacerle algo al suelo, ¿verdad? Para enfriarlo. Y eso eso no se mide, eso nadie mide eso aquí, bueno, que yo sepa, yo no sé quién monitorea la temperatura del suelo aquí, especialmente en las zonas calientes de Costa Rica. No hay monitoreo, Jorge. No existe. No hay. No existe. Y Jorge, la temperatura es un caso y el otro ellos lo estuvieron discutiendo también, que es la emisión de gases. Ajá. O sea, nadie mide emisión de gases en las actividades agropecuarias. Ahora hay un poquito, ¿verdad? Pero Sí. no es como que sea algo que hacemos cotidianamente. Entonces, no sabemos mucho tampoco de cuánto estamos emitiendo de gases por actividad agropecuaria. Correcto. Y eso es uno de los resultados que vamos a ver, que tiene que ver con, de alguna manera, también con el cambio climático y tiene que ver también, digamos, con la actividad de la sostenibilidad de los agroecosistemas también. Correcto. A mí algo que me parece interesante es que, perdón, profe, que por ejemplo nosotros enfocamos mucho también cómo afecta, digamos, por ejemplo, en este caso la humidificación o mineralización, las características del suelo, pero también a mí me parece interesante que, por ejemplo, se mencionó mucho más bien cómo las características del suelo pueden afectar esos procesos. Porque, por ejemplo, no sé, manejo de coberturas o incluso un día de esto yo hablaba con Allen por una tesis que íbamos a hacer, las distancias de siembra. Incluso tienen una incidencia en la temperatura del suelo, pero es algo que nadie lo ha medido. Se tiene una idea, pero nadie lo ha medido. Entonces, son condiciones que también uno debería tomar en cuenta para, como dice el profe Rafa, de hacer más sostenibles los agroecosistemas, ¿verdad? Que a fin de cuentas es lo que se quiere. Exacto. ¿Qué tipo de prácticas? Bueno, el curso va cerrando con esa idea, ¿verdad? ¿Qué prácticas agrícolas nos van a ayudar a solucionar esos temas puntuales, ¿verdad? Porque es que esta es la primera vez, ustedes son una generación, la primera generación de calidad de suelos de Costa Rica, entonces entre todos estamos aprendiendo y tenemos que proponer ideas, tenemos que innovar a ver cómo mejoramos esa gestión de esas cosas que no se hablan, ¿verdad? Nadie habla de eso. Aunque por muchos años se ha mencionado lo de las coberturas vivas, coberturas muertas y no sé qué, pero nadie monitorea eso. ¿Cómo lo monitoreas? La temperatura es un indicador muy claro en eso. Y de hecho, interesante, en los estudios de calidad del suelo casi nadie mide la temperatura del suelo o la monitorea, ¿no? Entonces, eso es... Jorge, Sí. eso que mencionó Gerald tiene una connotación muy importante porque, por ejemplo, en café ahora estamos en un proceso que se está cambiando mucho de variedades. Ajá. Y al cambiar las variedades, lógicamente hay que cambiar las distancias y la densidad de siembra y todo esto, pero dejamos por fuera qué le está pasando al suelo. Pensamos que cambiar la densidad de siembra no le va a pasar nada al suelo. Y eso es completamente equivocado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué va a pasar con los residuos que están cayendo al suelo? Estos nuevos residuos, ¿qué comportamiento van a tener, etcétera? De ese tipo de componentes o ese tipo de mediciones normalmente no los estamos pensando, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la discusión se está expandiendo ya más bien ok, qué prácticas agrícolas, o que vayan pensando. Yo creo que la idea de hoy es que vayan pensando para las próximas semanas del curso que vienen, cómo empezar a ligar esos índices a prácticas de manejo puntuales para mejorar la calidad del suelo, ¿verdad? Sí. Entonces, Profe, dígame. no, bueno, como de esto que de labores que se están haciendo o que se pueden hacer. De hecho, bueno, el artículo con el cual pienso hacer el trabajo de aquí del curso es una comparativa de eso. Utilizaron varias, digamos, prácticas agrícolas para medir por medio de los indicadores calidad de suelo. Ajá. Y sí, digamos, ustedes la temperatura no lo utilizan. Solo utilizan, por ejemplo, pH y comparan, digamos, un manejo orgánico con un manejo convencional y así, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a veces sí las dejamos de fuera, pero que resultan interesantes y deberíamos de prestarles más atención. Claro. Totalmente. Yo quería agregar algo. Veo que Carlos Enrique se nos desconectó, probablemente por problemas del internet. ¿Me escucha? Sí se escucha. Sí lo escuchamos, Carlos. Sí, claro, profe. Aquí estoy conectado, sí, digamos, parece que está inestable la conexión. Parece que el sonido yo los estoy escuchando, pero las imágenes se quedaron congeladas. Entonces, Okay. pero sí he estado escuchando todo muy bien, por dicho. Ok, excelente. Sí, ¿quién iba a aportar? Creo que alguien iba a... Yo iba a agregar algo. Jorge. Es que en Colombia se hizo un estudio en café, propiamente, por lo que mencionó ahora el profe Rafa Mata, que bueno, se estaban distanciando más entre hileras y bueno, eso tenía sus repercusiones. Y entonces ellos midieron, no recuerdo si midieron la temperatura del suelo, me parece que sí, porque una de las conclusiones que tuvieron fue que el uso de maíz en la entrecalle hacía que la temperatura no fluctuara tanto. Entonces mantenía como un cierto microclima que iba a favorecer el crecimiento en plantas pequeñas. Nada más como un dato curioso. Interesante eso. Okay. No, Carlos, es que ya estamos virando ya no salimos de la discusión de las interacciones y ahora ya estamos entrando de una vez a qué prácticas agrícolas nos ayudan a incrementar la calidad del suelo. Entonces... Los estoy escuchando, las imágenes no, pero sí estoy escuchando el audio bien. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ya son las 5:30. Yo había pensado la sesión de hoy de 1:30 máxima para no abrumarlos mucho a todos, porque yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pero si quieren aportar alguna otra idea respecto a las interacciones, respecto a los indicadores, bienvenido, ¿verdad? O si tienen dudas de la materia, no sé, tienen dudas de la materia que han visto, no sé, algo. No. Yo nada más, bueno, es que no está Ronald, pero no, con lo del trabajo del estudio, que ahí estuve ya en R, logré procesar los datos. Pero la presentación de los resultados, no sé, digamos, hice los gráficos en Excel porque la verdad no sé si en R se pueden hacer los gráficos. Pero no, entonces, bueno, si no después tal vez a Ronald le pregunto mejor. Ronald tal vez sabe más. Sí, comuníquese con Ronald para eso. Sí. Ronald está estrenando paternidad por segunda vez ahorita. Está ocupado Sí. entonces. Acaba de nacer. Me di cuenta un día de estos. Un niño, ¿verdad? Joaquín se llama el hijo de Ronald. Se llama Joaquín. Qué peligro, Joaquín. Es Joaquín, son malos, ¿qué va? Otro quincho. Ojalá profe, que no salga como el quincho que conocemos. ¿Verdad? Qué bueno. Que ese sea quincho bueno, no quincho malo. No, a mí un comentario que me hubiera gustado hacer es, bueno, que ahora el profe que estuvo en la sala de nosotros, él hablaba de que todos lo relacionábamos mucho con la parte microbiológica y me parece que ha sido un gran aporte del curso,
porque a partir de los indicadores uno empieza como a tomar las interrelaciones que hay en el suelo. Y siento que, bueno, al menos, no sé qué piensan los compañeros, pero uno ha aprendido como a relacionar mejor esa parte. Antes del curso, incluso en la primera clase, lo hablábamos con el profe Rafa y con Ronald, que, digamos, la verdad uno lo ponen a mejorar la parte microbiológica del suelo de una finca y es en lo que más flojo está. Uno puede tal vez, generalmente la parte física, química, que va más enfocado un poco a lo que decían las definiciones iniciales en el curso, de aptitud del suelo, pero no tanto a la parte de calidad, y siento que eso lo hemos empezado a relacionar muy bien, porque prácticamente está de la mano con los indicadores físicos y químicos, y siento que hoy nos fuimos mucho por esa parte, entonces me parece interesante. Creo que ya tenemos mejores bases con ese tema. Esa es la idea, gracias. Entonces, Muy bien. yo creo que ya podemos ir cerrando. Lo que les iba a mencionar era que no sé qué les parece la idea, esta idea que les voy a decir, es en mediación uno puede poner foros. Entonces, hay varios de los profesores que hoy no pudieron participar, pero que yo sé que están más que ¿cómo es? Anuentes a cómo es participar y incrementar la discusión del día de hoy. Entonces lo que yo quería hacer era como abrir un foro para que ustedes escriban ahí la minuta de hoy, ¿verdad? Creo que ahí la tienen, ¿verdad? Creo que los dos grupos tienen sus minutas, entonces que pongan la minuta de la reunión o de la discusión, perdón, que hicieron hoy. Y para darle espacio, qué sé yo, a Lidiet y a Leida y a Mario, que también estoy seguro que ellos querían participar, pero por X motivo siempre aparecen cosas, ¿verdad? En este mundo virtual, la casa hay muchos factores aquí, en la casa. Las mascotas, los cónyuges, ¿verdad? Que pueden dejarnos o no entrar en estas cosas. Pero bueno, entonces voy a abrir un foro en mediación para que suban la minuta. No sé quién tiene la minuta. Creo que, bueno, los que dieron la minuta, por favor, ahora se meten un segundito a mediación, nada más pegan lo que escribieron ahí y lo dejan ahí. Eso es todo. Esa sería la participación de hoy. Y yo quisiera agradecerle a todos, ¿verdad?, que participaron, a don Rafa, a don Carlos y a ustedes, muchachos, que yo creo que han absorbido bastante bien la idea, ¿verdad? Me parece. A mí me gustaría felicitar a los cuatro. Realmente ha sido una discusión bastante madura. Me parece a mí han aportado cosas bastante valiosas e interesantes. Así es que felicitarlos. Yo creo que eso es, dentro de la necesidad que tuvimos de convertir esos cursos en esta manera, se nota que están haciendo un esfuerzo bastante grande por el curso, lo cual me pone muy feliz realmente. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Igual profe, ustedes. Ustedes también por el espacio también. La verdad es que son provechosos. O sea, yo siempre lo he dicho, con ellos a veces mencionamos el hecho de que, o sea, solo el hecho de estar conectados y discutiendo con ustedes es algo demasiado provechoso para uno. Y siempre siempre aprende algo nuevo, la verdad. Entonces, sí. Nosotros también estamos aprendiendo. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pura vida. Bueno, entonces con eso, de nuevo, muchas gracias por el tiempo que nos dieron a todos y nos vemos pronto, sigan adelante, cuídense mucho ustedes, sus familias y ya voy a darle finalizar aquí la grabación. Tenemos ya hora y media, ¿verdad? Creo que está bien, eso en hora y media no es tanto en realidad para la grabación. Buenas tardes, cuídense mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, que la pasen bien. Hasta luego, buenas tardes. Chao.